Okay, guys, pay attention. The last class I studied about the present simple. En la clase anterior nosotros habíamos estudiado sobre el presente simple, que nos sirve para expresar nuestras actividades diarias, como lo habíamos mencionado anteriormente, para decir que yo cocino, yo estudio, yo trabajo, yo ayudo, yo corro, yo camino, yo como, ¿ok? Para eso nos sirve el presente simple. ¿Y cómo lo expresamos en inglés? I eat, I speak, I play, I run, I sing, I study. ¿Ok? En inglés. En la clase anterior nosotros habíamos visto con ciertos pronombres. ¿Ok? Pay attention. Vamos a recordar una vez más cómo nosotros hacemos uso de estos pronombres. Pay attention, ¿ok? Nosotros utilizamos estos 4 sujetos la vez anterior, que es que I, el pronombre yo, I eat snacks, habíamos dicho, yo como, ¿ok? I play, yo juego. I study, yo estudio. I run, yo corro, ¿ok? Pero también habíamos visto con los pronombres you, we y they. No nos olvidemos que I significa yo, you significa tú, we significa nosotros y they significa ellos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero decir yo como, yo juego, yo estudio, yo corro, que vamos a utilizar el I. I eat, I play, I study, I run. ¿Ok? Cuando yo quiero decir tú comes, tú juegas, tú estudias o tú corres, ¿qué utilizo? You eat, you play, you study, you run. ¿Ok? Ahora, si yo quiero decir nosotros comemos, nosotros jugamos, nosotros estudiamos, nosotros corremos. ¿Cómo digo en inglés? We eat, we play, we study, we run. ¿Ok? Ahora si quiero decir ellos comen, ellos juegan, ellos estudian, ellos corren. ¿Qué utilizo? El they para decir ellos o ellas. They eat, they play, they study y they run. ¿Verdad? Entonces, habíamos visto estos 4 pronombres la vez anterior. ¿Ok? Pero recuerdan ustedes que aquí nos hacía falta 3 pronombres. ¿Cuáles eran esos pronombres que nos hacían falta aquí? ¿Quién me ayuda recordando? ¿Alguien recuerda cuáles son los pronombres que nos hacen falta aquí? Jesús, a ver, ¿cuál será el pronombre que nos hace falta aquí? She. She, muy bien, Joana. ¿Cuál más nos hace falta? Nos hacen falta 2 más. ¿Cuál serán? A ver, Jesús. El verbo que en inglés se escribe la H y la F. Ya, Dice he, muy bien, he. Nos hace falta she, he y uno más nos hace falta. ¿Cuál es el que nos hace falta? Uno más. ¿Cuál es ese uno más que nos hace falta? ¿Recuerdan? It. It. Muy bien. Excelente. Esos son los 3 pronombres que nos hacen falta. ¿Por qué yo no los he puesto aquí? Porque vamos a estudiar a estos 3 pronombres aparte. ¿Por qué los vamos a estudiar aparte? Porque nos dice lo siguiente. Pay attention.
Cuando nosotros vayamos a estudiar los pronombres she, he, it para expresar alguna actividad, a estos tres pronombres, como por ejemplo cuando yo quiero decir ella, que significa she, ella trabaja, ella come, ella estudia. Nosotros, ¿qué nos dice? Cuando nosotros usamos estos tres pronombres, vamos a aumentar una S al final. Vamos a aumentar una S al final, ¿ok? Debemos de recordar. Una S, pero al final ¿de qué? Del verbo. ¿Cuáles son los verbos? Jugar, estudiar, cantar, comer. Nosotros ya los conocemos en inglés. ¿Cuáles son? Play, sing, study, eat, rank, ¿ok? Cook. Ya los conocemos a esos verbos, ¿verdad? Entonces, recordemos una vez más, cuando nosotros utilizamos estos tres pronombres personales para decir ella come, ella estudia, él come, él estudia, él trabaja, vamos a aumentar una S al final del verbo, que ya vamos a ver de qué se trata. Igualmente cuando utilizamos it, recuerde que it lo utilizamos para, para animales y para cosas, ¿ok? Para animales y para cosas. Entonces, vamos a ver cómo utilizamos estos tres pronombres aumentando la S al final del verbo. Aquí tenemos tres ejemplos. Con he, que significa él, con it, que significa eso o esto, para un animal o para un objeto, y she, que significa ella. Ahora yo quiero decir, él come, eso o eso bebe, ella cocina. ¿Qué es lo que nos dice? Que vamos a aumentar una S al final del verbo. Miren, aquí ha aumentado la S al final del verbo eat, sería eats. Drink, beber, al final una S, drinks. She, el verbo cocinar, al final una S, cook, cooks. ¿Ok? Entonces, de esto se trata, chicos, que cuando estos tres verbos, con estos tres pronombres, nosotros tenemos que aumentar una S al final del verbo. Pero cuando nosotros utilizábamos I, you, we y they, no aumentamos S. Si pueden visualizar, no aumentamos S. ¿Ok? Pero cuando yo utilizo she, he, and it, sí vamos a aumentar una S. Entonces, ¿qué nos dice? He eat pizza. Él come pizza. Eat, drink, milk. Esta o ese bebe leche. Drink, beber. He cook vegetable. Ella cocina vegetales. ¿Ok? Entonces recuerden, chicos, que cuando nosotros utilizamos estos tres pronombres, al verbo debemos ponerle una S final. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué dice? Como puedes observar, hemos puesto una S al final del verbo. Solo cuando usamos los pronombres she, he, and it. Pero cuando usamos I, you, we y they, no usamos una S al final del verbo. Por ejemplo, I cook with my mom. Yo cocino con mi mamá. No hemos aumentado una S al final del verbo. Tú, you, recuerden que I significa yo. Vamos a ir poniendo con ustedes yo. Vamos a la siguiente. You, ¿qué significa you? You, ¿qué significaba? Tú, muy bien. Tú, ¿ya? She, ¿qué significa she? Ella. Ella, muy bien, excelente. He, ¿qué significa he? Él, muy bien. It, ¿qué significa it? ¿Que lo utilizamos para qué?
¿Para qué decía que utilizamos el it? Para decir eso o esto, ¿verdad? Y lo utilizamos para animales, animals and objects. Para animales y objetos, ¿ok? El we, ¿qué significaba el we? ¿Qué significaba el we? Nosotros. Nosotros, muy bien, excelente. They, ¿qué significaba they? Ellos. Ellos, muy bien, excelente. Ahora, si yo quiero decir, vamos a recordar los verbos también. Cook, ¿qué significa cook? Cocinar. Cocinar, muy bien, excelente. Cocinar. The next, play, ¿qué significa play? Jugar. Jugar, muy bien, play, jugar. Ahí le puse en inglés. Jugar, muy bien. Next. Eat. What do you mean in eat? Comer. Comer, muy bien. Next, sing. Cantar. Cantar, muy bien. Work. Work. What do you mean in work? Trabajar. Trabajar, muy bien. Next, buy. What do you mean in buy? Cuando ustedes van a una tienda, ¿a qué van? Comprarles. Comprar. Buy significa comprar, muy bien. Run. What do you mean in run? Correr. Correr. Excelente, chicos. Muy bien. Como ya hemos recordado los verbos y también los pronombres, ahora sí ya vamos a formar las oraciones cuando ustedes quieran expresar lo siguiente. Yo cocino, ¿verdad? No va a decir, no va a expresar usted yo cocinar, no. Son los verbos en infinitivo. Entonces, yo cocino, I cook. Tú juegas, I play, you play. Ella come, she eat. Él canta, he sings. Esto o eso trabaja, it works. Nosotros compramos, we buy. Y ellos o ellas corren, they run. ¿Ok? Pero recuerde, como usted puede observar en estos tres verbos, cuando utilizamos she, he, and it, no olvidemos poner la S al final del verbo. ¿Ok? Son algunas reglas que las vamos a ir viendo poco a poco. En la siguiente clase vamos a ver otra regla, ¿ya? Entonces, recuerde que para I, you, we y they no aplicamos una S al final del verbo. Solo para she, he, and it. ¿Ok, guys? ¿Ya? Eso es, chicos. Entonces, ya sabe usted, cuando yo le diga que mencione yo juego, yo canto, yo estudio, o ella canta, ella come, ella juega, ella estudia, ¿cómo expresaríamos? I cook, I play, I eat, I sing. Recuerde que con el I no aumentamos la S al final. I work, I buy, I run. ¿Ya? Cuando yo quiero decir tú, you cook, you play, you eat, sin la S, you sing, sin la S, you work, you buy, you run. ¿Ok? Cuando yo digo ella, ahí sí ya aumentamos S en todos los verbos. She cooks, she plays, she eats, he sings, she works, and she buy, and she run. ¿Ok? Listo, chicos. Eso es con respecto al uso
del presente simple que nos sirve para expresar nuestras actividades diarias. Solo recuerden aumentar la S en las terceras personas. He, she, it. ¿Ok? Ahora sí vamos a trabajar los siguientes ejercicios, que está al igual o parecido a la actividad que usted tiene que realizar. En estos siguientes ejemplos, nosotros vamos a expresar el presente simple, pero vamos a tener en cuenta la regla, ¿verdad? Que nos dice aumentar S al final del verbo. En este caso, yo quiero expresar they, ellos. El verbo vamos a utilizar que tenemos entre paréntesis. Ellos juegan en el parque. ¿Cómo nos quedaría? They play, ¿verdad? They play in the park. Ellos juegan en el parque. ¿Tendré que yo aumentar una S final? ¿Yes o no? ¿Aumentaré la S final aquí? No, ¿verdad? ¿Por qué no tengo No, que listen, aumentar la S? porque por la regla, listen, por la regla Ya, la regla. gramatical. ¿Qué me decía la regla? que- Solo aumentábamos la S ¿cuándo? ¿Cuándo aumentábamos la S? Solo cuando trabajamos ¿con qué? ¿Con qué pronombres? She, we, y it. Ya. She, he, and it. No we, ¿ok? Sino he, el pronombre él. Muy bien, excelente. Entonces aquí nosotros no vamos a aumentar una S final. ¿Qué nos dice aquí? They play. ¿Qué será they play? What do you mean in they? ¿Qué significaba they? Ellos Ellos. Play. What do you mean in play? jugar, Ya, entonces, ¿qué sería? They play. ¿Qué nos dice? they in the park. Ya, pero ¿qué nos dice la oración? They play. ¿Qué significa they play? Ellos juegan en el parque. Muy bien, excelente. Ellos juegan en el parque. Excelente. Vamos a ver la siguiente. Vamos a trabajar con el verbo eat, que significa comer. Entonces voy a completar la oración con el verbo comer. He eat. He eat. ¿Ya? ¿Estará correcto? Yes. Yes. Yes, ¿No me hace algo falta aquí? ¿No me hace algo falta? S. La S, muy bien, no se me olviden. La S al final del verbo, porque estoy utilizando ¿qué? He. Muy bien, excelente. No se me olvide que cuando utilizamos he, she, and it, debemos aumentar la S al final del verbo. Entonces, ¿qué nos dice en esta oración? He eats salad. ¿Qué nos dice? What are you meaning? él, él come ensalada. Muy bien. Él come ensalada. Excelente. Next, she. Vamos a utilizar el verbo cook. What do you mean in cook? Cocinar. Muy bien, cocinar, cook. She cook. This is correct? No, no dicen porque que al final del verbo se aumenta la S. Muy bien, vamos a aumentar la S. Excelente. Cuando trabajamos con he, she, and it, no debemos olvidar poner la S. Ella, she, it, delicious. ¿Qué nos dice la oración she cook delicious? Ella cocina delicioso.
Muy bien, excelente. Ella cocina delicioso. Muy bien, very good. The next, the verb walk. What do you mean in walk? What is this verb? ¿Qué verbo es este? Walk. ¿Recuerdan walk? ¿No? El verbo caminar. Ya, Caminar, vamos a Liz. utilizar muy bien el verbo caminar. Entonces, ¿qué nos dice? He walk in the street. He walk in the street. This is correct? Yes? ¿Es No, correcto? listen, No. ¿Qué porque pasa? ¿Qué me hace falta? la S, La S. La S. ¿Y por qué aumentó la S? porque hacía la regla gramatical, dice que al final Muy del verbo se aumenta la bien. S. La regla gramatical me dice que cuando yo voy a utilizar los pronombres he, she, and it, yo debo de aumentar la S final al verbo. Significa lo mismo, lo que es una regla gramatical, nada más, ¿ok? No cambia el significado de la oración ni nada por el estilo, solo es una regla, ¿ok? We do the homework. What do you mean in do? ¿Quién recuerda el verbo do? ¿Alguien recuerda el verbo do? Hacer, el verbo hacer, no se me olvide el verbo Hacer, hacer, listen. do. Entonces, ¿qué nos dice aquí? We do the homework. We do the homework. What do you mean in this? ¿Qué nos dice aquí? What do you mean in Nosotros, eh, nosotros hacemos las tareas. Ok, nosotros hacemos las tareas o los deberes. Excelente. Aumentaré aquí una S. Sí, listen. This is correct, Jesus. Eh, Aumentaré porque la está S. hablando de, porque está hablando de nosotros, listen. Ya, ¿y yo tengo que aumentar ahí la S? Yes. Yes, listen. No. No, listen, entonces me equivoqué. Solo aumentamos la S ¿cuándo? Solo para she, no se me olviden, solo para she, para he y para it, ¿verdad? Mire, aquí tiene, it, sings, work, ¿ya? No depende del verbo, el verbo le podemos aumentar a cualquier, solo cuando utilizamos los tres pronombres. Y aquí en este caso, we, no hay que aumentar a we, ni a they, ni a you, ni I. Entonces, aquí a we, ¿aumento ese al verbo o no? No, No, No. ¿verdad? Muy bien, eso chicos, eso quiero que caigan ustedes en cuenta y tomen en cuenta que solo hemos aumentado, miren, a she, a he, nos ha faltado uno para it, pero aquí teníamos un ejemplo con it, ¿verdad? It, aquí hemos aumentado. Drinks. Esto o eso bebe leche, dice. O el perro bebe leche, ¿ok? Listo, chicos, ¿entendidos dónde tenemos que aumentar la S? ¿Solo para qué pronombres? para A ver, ¿para cuál aumentábamos? good, ¿Para qué pronombres? it, Para she, he, and it. Solo ahí vamos a aumentar la S, ¿ok? ¿Entendido, guys? yes, Ya, muy bien, chicos. Entonces no se olvide que en el deber usted tiene a sí mismo. Yo le he puesto al final el verbo está entre paréntesis y a él tiene que completar en el donde hace falta colocar el verbo. Pero no se olvide, si es que usted tiene she, he o it, ahí va a aumentar la S. Pero si no tiene, si tiene they, I, we o you, no me aumenta ese, ¿ok? I understand this. ¿Entendieron eso?
Yes, listen. Yes. Ok, Pero muy bien, chicos. Estudiaránme para yo me la próxima equivoqué, listen. clase y yo voy a tomar esto. ¿Para qué pronombres aumentamos la S y para cuáles no aumentamos la S? Y recordar ciertos verbos. Yo como, yo estudio, yo trabajo, yo canto, yo compro, yo corro. Ella juega, ellos juegan, nosotros jugamos. Él canta, nosotros cantamos, yo canto, ¿ok? Estudiarán este cuadrito para la próxima semana. I take a one lesson, ¿ok, guys?